Gracias amigos por haber atendido a este pequeño, la convocatoria a este foro. Este foro básicamente tiene la intención de recoger las opiniones de científicos sobre lo que debe contener, digamos, una ley de creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Qué tendría que pedirse entre las funciones, entre algunas características del Ministerio de Ciencia y Tecnología? Esa es la idea. Como que yo les agradecería, por favor, que al iniciar un poco este foro, cada uno se presente, diga su institución y su cargo. Eh, Vamos a poner entonces, ok, empezamos por las damas. ¿Ah? Doctora Marta Valdivia, por favor. Buenos días con todos, doctor Mostoya, gracias por invitarme. Mi nombre es Marta Valdivia Cuya, soy bióloga de la Universidad de San Marcos, profesora principal, y en este momento soy vicedecana de investigación y posgrado. Gracias. Bueno, entonces cuéntenos, ¿cuál es su opinión? ¿Con qué tendría que contar este Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Cuáles serían sus características? Bueno, yo pienso que ya ha pasado mucho tiempo, estamos en el bicentenario, y la ciencia y la tecnología nunca han estado de moda. Y yo creo que falta mucho, inclusive al Perú le falta mucho, pero debemos dar un paso adelante y presentarse a un Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo creo que es una oportunidad. O sea, tenemos muchas debilidades, pues veamos nuestras debilidades y nuestras fortalezas y vayamos hacia adelante. Es momento. Y si nosotros, los que estamos haciendo ciencia y tecnología en el Perú, no lo hacemos, eh, los otros personas que participan indudablemente que no entienden lo que es la ciencia y la tecnología y deberían, disculpen, deberían, digamos, ya, deberían aportar para poder continuar los estudios y las investigaciones desarrolladas en las instituciones. Tenemos muchas instituciones, tenemos algo se ha avanzado en los últimos tiempos a través de CONCITEC, pero me parece que CONCITEC pierde presupuesto, pierde fortaleza a lo largo del tiempo. Ha ido debilitándose, ha ido fortaleciéndose inicialmente, se ha debilitado en el último tiempo y necesitamos ya posicionar a la ciencia y la tecnología en el país. Eh, y eso se consigue con medidas decididas, digamos, con políticas, con normas y con políticas y normas que se cumplan, porque a veces tenemos leyes que se dan, como la ley del investigador, de los RENACIT, y no se cumplen, solamente una parte, pero otra parte no, las normas cambian muy rápido, etcétera, y lo que nosotros queremos es mantener una vida suspendida de la ciencia en el Perú. Tenemos que hacer notar que la producción de los investigadores en los laboratorios, en el campo, donde fuere, tienen que repercutir sobre la parte social de nuestro país. Entonces eso yo creo que se puede conseguir con un avance de esto en un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos gente que dice que no, pero nosotros que estamos aquí, yo creo que de alguna u otra manera estamos convencidos de que sí debemos pasar adelante y ir hacia un ministerio en este momento. Ya es tiempo, no debemos esperar. O sea, ¿cuándo vamos a estar listos? Yo pienso que ya debemos comenzar ahora a dar los pasos. De repente, lentamente, no vamos a decir que ya hoy, mañana va a estar el ministerio presente ya, porque eso es una decisión política, ¿no? Involucra a muchos actores, el Congreso y todo esto, pero yo creo que hay que ir avanzando, aunque sea lentamente, pero avanzando decididamente hacia eso, para fortalecer. Ya nosotros nos conocemos porque llevamos en esto bastantes años, sabemos las dificultades a las que se enfrentan los investigadores. No hay ninguna institución que se identifique con el investigador, pero que tiene que ver con la parte administrativa. Entonces, esto deberíamos fortalecerlo, deberíamos simplificar nosotros. O sea, si vamos a hacer algo así, debemos simplificar y digamos, desarrollar estrategias
para que la ciencia en el Perú desarrolle hacia adelante. Hacer proyectos no de un año de repente, hacer políticas de proyectos de más años, de 3 años, que tienen repercusión, que son fases, etapas, qué sé yo. Existen otros países donde son proyectos de interés nacional, ¿no? Y los investigadores van apuntalando a eso y van haciendo. O sea, hay varias estrategias que se pueden armar a través del ministerio. Bueno, ese es el comentario que les podría dar ahora. Gracias. Muchas gracias, doctora Marta Valdivia. Don Salomón Soldevilla. Sí. Bueno, primeramente, muy buenos días a todos. Soy doctor en ciencias. Tengo algo de experiencia o regular experiencia en gestión de investigación e innovación en el país. Trabajo desde el primer fondo concursable, desde Incagro, FinCit, Cienciativa, etc. Asesoro actualmente a las universidades que tienen canon minero para gestión de investigación. Y cierto, la propuesta de creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología nos genera dos miradas importantes. Una, cómo hacer que la ciencia y tecnología no deje de ser moda o no tenga el concepto de moda, sino pase a ser un hecho trascendental como soporte para el desarrollo del país. Y eso, y para eso se tiene que considerar algunos elementos, algunos de los cuales lo ha mencionado la doctora Marta. Creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología en primera instancia debe abordar, por un lado, la CTI para el desarrollo y, por otro lado, la CTI para la generación, la gestación o el incremento del conocimiento, que igualmente va a repercutir en el corto, mediano o largo plazo para el desarrollo. Teniendo claro que la ciencia y tecnología tiene que incidir en el desarrollo y en el conocimiento, tenemos que pensar que el ministerio debe ser una entidad que integre a entidades públicas o privadas, pero que principalmente que integre a las entidades que han desarrollado ciertas capacidades en el país, y también obviamente tener programas que puedan ayudar a las entidades que tienen incipientes desarrollo de capacidades de investigación, y esto nos enfrenta a un gran reto. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que llegar a las regiones, porque finalmente las grandes demandas de conocimiento, sobre todo para el desarrollo, están en las regiones. Los niveles de pobreza no son comparables entre la ciudad y el campo, y a eso tiene que abordar. Hay ciertas condiciones que deben de darse para que pueda ser funcional. Primero, es que tenga una estrategia clara sobre cómo simplificar administrativamente los recursos para la ciencia y tecnología. Como lo dijo Marta, pareciera, y mi impresión es que sí, también, ¿no? Es que la ciencia y tecnología ha entrado a un proceso que ha perdido llegada al público objetivo, ¿no? Por N razones, pero principalmente tiene que ver por el tema de la simplificación administrativa. Si el Ministerio de Ciencia y Tecnología sigue siendo un ministerio más como el resto, lo único que va a ocurrir es que los funcionarios pasen de un ministerio al otro y exactamente todo el abanico y toda la efectividad de poder promover a los investigadores, sea de universidades, institutos, empresas, etcétera, etcétera, se degrade o se desgaste en ese esfuerzo. Realmente hoy el tema administrativo es exageradamente complejo, tanto es así que para comprar unos primers para investigación se hace exactamente el mismo procedimiento que para comprar escobas para limpiar una institución. Es realmente bastante penoso. Segundo, es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que considerar un tema comunicacional transversal y estratégico para hacer llegar el conocimiento rico que está en las universidades, en las entidades, y que jamás han llegado al público objetivo que demanda ese conocimiento, y vemos cada nivel de ineficiencia en los sectores. Tercero, usar los mecanismos informáticos
para agilizar y reducir los costos de transacción de la gestión de la ciencia y tecnología. Hoy los costos de transacción, si lo evaluáramos, estamos por arriba del 60-70% de la inversión que se realiza, y eso es penoso realmente en el país. Siguiente es que, como ya lo había mencionado, el ministerio tiene que ser totalmente incluyente. Incluyente no solo en regiones y sectores, sino también incluyente para con las entidades que deciden o tienen estrategias para hacer investigación. Y en última instancia, el ministerio ya no debe entrar al tema de proyectitis. En el país hace años estamos financiando proyecto por acá, proyecto por allá, y no solo con los fondos de Prociencia en la cual yo trabajo ahora, sino también con los fondos de Innovate, de PENIA, es más, con los fondos de canon minero. Ya el ministerio tiene que empujar a entrar, no proyectos de más larga duración, sino programas de investigación. Creo que las universidades en este sentido tienen capacidades mucho más desarrolladas, los institutos tienen capacidades más desarrolladas para soportar programas, y para soportar programas hay que tomar esos puntos anteriores que he señalado. Sin un tema de simplificación, lo único que hacemos es agotar a los investigadores. Muchas gracias. Muchas gracias, don Salomón. Tenemos en la lista a Víctor Coronel, de Nueva York. Don Víctor, ¿cuál sería Hola, maestro, ¿cómo estás? ¿Cuál sería la característica que debería tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Bueno, tiene que fomentar la investigación en todas las áreas de interés al Perú. Y yo no creo que tengamos la potencia para hacer investigaciones básicas, porque lo que pasa con hacer investigaciones básicas, la gente que formamos se van del país. Tiene que ser una combinación donde el énfasis es en investigación de interés para el Perú, por ejemplo, en pesquería, el océano, la contaminación del océano peruano. Por supuesto que se tienen que usar herramientas que ya se han desarrollado en otros países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos existe ¿cómo se llama? El laboratorio de Woods Hole en Massachusetts, que quizás es la preeminencia en investigaciones marinas. Entonces tiene que hacer un convenio con ellos para pasar tecnología de investigación a Perú y hacerla en Perú. Hay gente ya capacitada, hay muchos biólogos marinos en Perú con doctorado que podrían canalizar esto y hacer investigación en esto. Segundo, investigación, por ejemplo, no solamente en las aguas del Pacífico, sino también en las aguas de los ríos de la sierra peruana, con la idea de usar más energía hidroeléctrica. El Perú podría satisfacer muchas de sus necesidades, más de las que satisface ahora, con energía hidroeléctrica, energía solar. El Perú tiene todo el norte y tiene un montón de energía solar y no se utiliza. En el Amazonas hay algunos laboratorios asociados a universidades de la Amazonía, pero no tienen el apoyo suficiente. Esa es mi opinión. Muchas gracias, doctor Víctor Coronel. Luego tenemos al doctor Aldo Javier Guzmán Tuxtan, de San Marcos. ¿Cómo estás, Aldo? Buenos días con todos. Muy amable la participación a esta reunión. Bueno, desde el punto de vista, un poco aparte de los científicos que están presentes, es que el ministerio es importante desde el punto de vista del grado tecnológico, ¿no? Dentro del proceso de plantas de transformación, niveles piloto, hay muy pocas universidades que tienen ese desarrollo. Yo diría que menos del 5%. En las regionales tienen mucho aporte del canon minero, pero en el tema de tecnología y transferencia están muy por debajo de lo que realmente se tendría que tener. Hay otros que tienen subsidios de las universidades nacionales a través de arrendamientos, habilitación de cajas, a partir de los alquileres, que pueden realizar algunos tipos de plantas piloto, pero ese es por su necesidad de servicio, pero no para potenciar el desarrollo tecnológico. Incluso el tema de equipamiento, hablando del equipamiento, estamos
Si ustedes comparan el equipamiento que tenemos nosotros en los últimos 10 años comparado con los países externos, no llegamos ni al 30% en costo de equipamiento, ¿no? Incluso hay equipos que de potencia, imagínense un país que solamente tenga una resonancia magnética nuclear de bajo campo y no de alto campo, tampoco es un problema. Un microscopio electrónico de transmisión también es otro problema. Igual otros equipos que son de potencia, como espectrómetros de masa, con Akutov o Malditov o otros que solamente existen uno por universidad, también estamos con otra deficiencia. Entonces, ¿cómo pensamos desarrollar un desarrollo tecnológico si los sistemas de trabajo no cumplen para poder potenciar en publicaciones de alto nivel? Y eso solamente el nivel de clásico, un TRL1. Si usamos un TRL4, un TRL5, tampoco tenemos plantas de proceso a nivel piloto. Tranquilamente un generador de polimerización en continuo no tiene ninguna universidad en el país. Entonces, si hablamos de generar polietileno nada más, o polipropileno nada más para un proceso de catálisis por metalocenos, no existe, nadie lo puede hacer. Y eso estamos cayendo en que tenemos gas, pero ni siquiera el gas lo procesamos. Entonces, si las universidades no tienen unos niveles de producción a nivel piloto para poder hacer transformaciones de productos continuos, tenemos otro problema. Igual el tema de hornos de inducción. En el país hay solamente una universidad que tiene un horno de inducción, que está en Ayacucho, para hacer 20 kilos. Ninguna universidad nacional tiene hornos de inducción. Entonces, ¿qué podemos hacer de aleaciones mixtas a alta temperatura? Que lleguen a 3000 grados, tampoco tenemos. Entonces, ¿de qué hablamos cuando me dicen hacemos transferencia? Si las industrias, en todas las industrias mineras tienen hornos de inducción, pero solamente una universidad nacional tiene un horno pequeño. ¿Qué tipo de aleaciones, modificaciones de aleaciones en berilio, aluminio, cobre o zinc podemos hacer? Si todo lo importamos. El aluminio no existe en el país, todo es importado. ¿Sí? Esa es mi opinión. Gracias. Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias. Tenemos a Eddie Alessandro Sarabia, que es de la Universidad Nacional de Ingeniería, del equipo del programa Líder para el Bicentenario. ¿Cuál es tu opinión, Eddie? Sí, buenos días ante todo. En este caso, para lo que sería el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como alumno de una universidad nacional, eh, algo que me gustaría que pudieran hacer es motivar la investigación en el Perú, porque si bien es cierto que si hay investigadores en el país, son menos de los que podrían haber, ¿no? Hay muchos alumnos que terminando la carrera se dedican a lo que es la industria, a lo que es el trabajo en administrativo, pero hay muchos también que quisieran poder investigar, pero no reciben el apoyo económico, no reciben la motivación de parte de nuestros profesores mismos, ¿no? Ya que ellos también han terminado trabajando dentro de una empresa o dentro de una industria. Entonces, eh, un punto que sería bueno tratar sería el motivar, ¿no?, a los alumnos de pregrado a hacer investigación. Eh, También podría ser aumentar el presupuesto que se da a investigación o que se da a lo que es las nuevas tecnologías, ¿no? Como lo decía el doctor Aldo Guzmán, eh, en las universidades no se tiene o no se cuenta con la tecnología suficiente para realizar una investigación a fondo, ¿no? O bueno, los equipos no están actualizados. Entonces, eso también podría ser una meta, ¿no? O un objetivo, el mejorar la tecnología que se tiene o con las que se cuenta en las universidades nacionales, ¿no? Muy bien, gracias, Eddie. Seguimos con Yamina Silva Vidal del INGEMET, ahora está, creo, en el Instituto de Glaciología. Cuéntanos, Yamina, ¿cuál es tu idea de qué tendría que ser un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Buenos días con todos, buenos días Modesto. Solamente una aclaración, que soy del Instituto Geofísico del Perú. Actualmente estoy colaborando con el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, ¿no? Sí, entonces, mira, ¿no? Escuchando lo que decían los colegas, en realidad, o sea, un ministerio nos permitiría realmente generar una mayor sinergia entre el sistema que actualmente tenemos, que es deficiente, ¿no? Quienes
yo trabajo por más de 20 años en un instituto público de investigación. Tengo muchísima conexión con ciertas universidades. San Marcos es una de ellas, la Universidad del Centro del Perú también, ¿no? Debido a los proyectos que he desarrollado en la zona del Mantaro. Sin embargo, es difícil tener esa conexión tan directa, ¿no? Entre las IPIs y las universidades, ¿no? O sea, tenemos laboratorios, que es como que uno de los temas creo que sería importante, ¿no? Lo que ya se ha hablado también del equipamiento científico. O sea, no somos un país, ¿no? Que, digamos, con gran potencial de generar nuestra propia tecnología, entonces importamos equipamiento científico, pero cada uno es como una isla, ¿no? O sea, cada institución, cada universidad compra un equipo. A veces tienen los equipos, pero no tienen ¿no? los científicos. Otras instituciones tienen los científicos, pero no tienen los equipos. Entonces, ahí esa sinergia, ¿no? Esa interacción no ha sido tan fácil, no es tan fácil en nuestro sistema, ¿no? Igualmente pasa con los estudiantes, con los tesistas, ¿no? Erin que me antecedió mencionaba que es necesario que los estudiantes desde su carrera inicial ¿no? Hagan investigación. Pero también no ha sido tan fácil. Nosotros lo hemos hecho a través de diferentes proyectos, pero no es necesariamente algo que esté inmerso dentro de la estructura misma de la institución, ¿no? O sea, si la institución tuviera en la estructura, ¿no? De que tiene que trabajar con las universidades para poder desarrollar esas capacidades desde los años iniciales de la formación académica del estudiante, eso sería ideal, porque yo estudié en Rusia, y yo desde el segundo año que tuve la carrera, tuve la oportunidad de ir y hacer mis prácticas en los institutos, ¿no? O sea, ya he combinado, mi tesis la hice en un observatorio grande, ¿no? Entonces había esa conexión muy directa, ¿no? O sea, no había la diferencia de que tú eres de la universidad y por lo tanto vienes como un invitado, ¿no? Sino era algo que ya estaba dentro del sistema. Entonces yo veo muchas deficiencias en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos equipamiento científico, no hay una base de datos dónde están los equipamientos, ¿no? Si es que yo quiero hacer un proyecto con la universidad, por decir, de Moquegua, ¿no? Y por ejemplo, y me interesa saber qué tipo de equipamiento cuenta, ¿no? Para yo interactuar y hacer este proyecto. Entonces, no hay nuestro interacción va un poco más de persona a persona, ¿no? Y a veces, y no son tanto institucionalmente. Entonces ahí yo veo, digamos, un punto que el ministerio podría ayudar muchísimo a hacer de que no sean solamente proyectos, como mencionó Salomón, ¿no? Sino lo que tenemos que tener a nivel de país son programas de investigación, ¿no? Y cada uno aporta su granito a este gran programa, de tal manera de que tengamos una cadena y tengamos resultados y con una proyección de mediano, largo plazo, ¿no? Creo que es importante también, ¿no? Discutir cuál es el objetivo, ¿no? A dónde queremos llegar, ¿no? Por decir, ¿no? Que en 10 años queremos, ¿no? Llegar a un nivel de investigación comparable con, no sé, con los países vecinos latinoamericanos, ¿no? Que está muy alto, Brasil, Chile, Argentina, o queremos compararnos con quién, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que definir bien ese objetivo. Tenemos muchísimas riquezas, todos lo sabemos, ¿no? Somos un país, y yo trabajo en el clima, y gracias a nuestra geografía, ¿no? A la compleja topografía que tenemos en los Andes, no solamente somos ricos en minerales, sino somos ricos en microclimas, y eso nos permite desarrollar una agricultura, pero no una agricultura de subsistencia como la que tenemos actualmente, sino que quizás más bien de generar y desarrollar una tecnología para producir semillas, y no solamente digamos, el producto que lo vendemos al mercado y a bajísimo costo, ¿no? Entonces, salir de la pobreza a través de la ciencia y tecnología creo que es el objetivo de este ministerio. Y tenemos diferentes ramas, ¿no? Uno de los temas actualmente, ¿no? En el cual yo me dedico es el tema del clima, el cambio climático, ¿no? El cambio climático nos está presentando ahorita retos importantes, y ese es un tema transversal que ataca a todas las ramas de la ciencia. Entonces todos tenemos que apuntar hacia ese objetivo. Por un lado, el desarrollo tecnológico, que es importante. Y yo he vivido en Rusia, en un país donde he soportado temperaturas de menos 40, menos 45 grados durante el invierno. Y la gente no se muere, ¿no? Excepto que se queden en la calle dormidos o alguien de eso, pero no se mueren porque las casas están acondicionadas. Hay una agricultura que se desarrolla en esos países con temperaturas muy bajas, pero que subsisten, ¿no? O sea, digamos, han podido
adaptarse a ese clima extremo, complejo, y nosotros creo que también podemos hacerlo con esa tecnología, ¿no? O sea, algunos colegas me decían, ¿cómo es posible que en los Andes, ¿no?, la gente se muera de frío, los animales, cuando tienen un gran potencial fotovoltaico, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los temas que también se ha discutido y que podríamos, ¿no?, viendo desde un programa estratégico a nivel de gobierno, se podría atacar, ¿no? Muchas Por ahí, gracias. Modesto, gracias. Muchas gracias, Yamina. Sigue, a ver, José Espinosa de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. ¿Cómo estás, José? Gran Muy buenos días, experiencia Modesto. como investigador, ha sido también director o jefe de SENASA. En fin, gran experiencia, tendrá mucho que decirnos. Muy buenos días, Modesto. Muy buenos días, colegas. Muchas gracias por invitarme a este foro. Mira, yo creo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que fundamentalmente plantear las políticas de Estado en ciencia y tecnología en el país, ¿no? Porque en la medida que plantee una agenda de desarrollos que trasciendan los gobiernos, ¿no?, y que dé objetivos nacionales que deben obtenerse en el aspecto de la investigación científica y tecnológica, va a permitir también que se asignen presupuestos y se generen estructuras, cosa que actualmente, digamos, el CONCITEC funciona más como una agencia, ¿no?, de ciencia y tecnología. No tiene, digamos, el nivel ni la importancia que tendría un ministerio que plantearía este tipo de objetivos que para su cumplimiento requiere muchos años, ¿no? Y yo hablo porque eso sucede en otros países más avanzados. Yo participé muy tempranamente en los proyectos de secuenciamiento del genoma humano en la década de los 90 y vi claramente cómo se gestaban iniciativas nacionales, porque son proyectos enormes, muy grandes, requieren mucho financiamiento, muy interdisciplinarios, y el Estado cumplió un rol conjuntamente con el sector privado en establecer los objetivos de ese proyecto, ¿no?, a través de toda una estructura que se creó con instituciones, universidades y el sector privado. Eso no ha habido ningún ejemplo de eso en el país, ¿no? No recuerdo que haya habido algo parecido. Y no solamente es de la década del 90, esto ya funciona de la década del 60, ¿no? Si ustedes ven un poco la historia, lo que actualmente se ha reavivado es la carrera espacial, ¿no? Ahora es la llegada a Marte, ¿no?, en los cuales los países como Estados Unidos, cuando veían que Rusia competía con Rusia por quién iba a ser el primer país que llegaba a la Luna, ¿no? Hubo una carrera espacial y son programas de investigación y tecnología lo que conllevó a que se pusiera, pues, al primer hombre en la Luna, ¿no? Y luego vinieron otros, etcétera. Y está sucediendo actualmente. Los grandes programas de investigación se definen en grandes políticas de Estado. Yo creo que ahí, digamos, el ministerio tiene que tener ese rol, ¿no? El rol de dar una visión a la política nacional de los desarrollos de ciencia y tecnología que tiene el país. En lo que tenemos ventaja, ¿no? No estoy diciendo que vamos a hacer una carrera espacial, pero por ejemplo ya lo mencionaron, ¿no?, el tema de biodiversidad, ¿no?, el tema de las riquezas marinas, las riquezas mineras que tenemos y que tiene muy poco conocimiento añadido. Yo trabajé en el sector agricultura un tiempo y digamos, en el sector agricultura hay una gran desigualdad, ¿no?, en el tema de que hay una gran incorporación de tecnologías en la agricultura, gran agricultura exportación, pero seguimos cultivando para el pequeño agricultor como hace 100 o 200 años, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de proyectos enormes de hacer una agricultura competitiva para el grande, para el pequeño y para el chico, me parece que es una tarea que podría asumir en temas de visión, en temas de investigación, en temas de desarrollo tecnológico, innovación, el ministerio. Entonces, ese es un tema que me parece que es bien importante. El otro tema es también he tenido la oportunidad de trabajar en algunos institutos y la gran falta de coordinación entre los institutos, ¿no?, que se encuentran institutos, estoy hablando de los institutos nacionales de investigación. Pero quizás para cerrar la idea anterior, yo creo que el ministerio tiene puede proponer estas grandes políticas de Estado en ciencia y tecnología y que a la vez eso permee en políticas nacionales, ¿no?, en políticas
y regionales, ¿no? El tema es que cada región del país, con su propia geografía, con sus propios recursos, podría tener un desarrollo importante en una determinada área, ¿no? Por ejemplo, la región del sur, yo he trabajado en la región de camélidos, debería ser, pues, deberíamos tener los institutos élites en investigación en todo lo que significa la riqueza alpaquera y de camélidos en el país, ¿no? Que no la tenemos, ¿no? O por ejemplo en la Amazonía, la biodiversidad amazónica con todos los productos que tienen las plantas y así, ¿no? Así debería, digamos, plantearse un desarrollo nacional coordinado en investigación y ciencia y tecnología. Solamente quiero comentar que también hay otro tema que me parece importante, es que todas las agencias de ciencia y tecnología están en Lima. Y yo decía, ¿por qué no están estas agencias en otras regiones? Sería bueno que el ministerio no esté en Lima de repente, ¿no? Que pueda estar en algún sitio donde pueda porque eso tiene doble significado, ¿no? Un significado es contribuir a la descentralización que asfixia al país, ¿no? Ese es un tema. Y lo segundo es que un ministerio genera también un conjunto de, de movimientos económicos, ¿no? Alrededor que permite que profesionales y, movimiento económico realice. Yo creo que esa es una contribución. No puede ser posible que tengamos, pues, yo recuerdo en agricultura hice esta crítica, ¿no? Que tengamos algunas agencias de agricultura que estén en San Isidro, en el corazón de San Isidro, en las zonas más ricas de San Isidro, pagando alquileres, ¿no? Cuando deberían estar en las zonas donde se necesitan, ¿no? Y creo que el Ministerio de Ciencia podría dar el ejemplo en una propuesta así. El otro tema son los grandes programas. Creo que ahí concuerdo con lo que han dicho mis colegas. Los grandes programas constituyen quizás la esencia de las actividades de ciencia y tecnología. Esos programas tienen que estar en apoyo a las políticas nacionales y de Estado y las políticas regionales y permitir que los diferentes institutos, ¿no? Como lo han mencionado, los institutos no colaboran entre sí. Yo trabajé en SENASA y colaborar con el Instituto Nacional de Investigación Agraria era, a pesar de estar juntos, están uno al lado del otro, era muy complicado, muy complicado. También quise en algún momento tratar de establecer colaboración con el instituto, los institutos, porque bueno, el área de ganadería, ¿no? La sanidad animal tiene mucho que ver con la salud humana, pero tampoco se podía hacer una buena colaboración. Entonces yo creo que ahí el ministerio, el mejor modo para poder, digamos, hacer que coordinen es que los programas de diferentes, con grandes objetivos, tengan componentes en los diferentes, y esto lo sabe muy bien Salomón, creo, ¿no? Salomón tiene mucha experiencia en esto, de tal manera que estos institutos puedan, pues, funcionar coordinadamente, ¿no? Y lo que no sucede ahora, ¿no? Cada instituto tiene su propia estructura, tiene su propio sindicato, tiene sus propios problemas que constituyen, pues, un problema para el desarrollo. Y lo mismo con las universidades, como dijo la colega, ¿no? Creo que los institutos tienen que ser abiertos completamente a los estudiantes de las universidades. Bueno, ahí me quedo, Modesto. Eso sería quizás lo que me parece. Gracias, José. Muchas gracias. Tenemos a Luis Suárez. Luis Suárez, por favor. Parece que está sin audio Luis Suárez. Ahora me escuchan, muy buenos días. Sí, a ver, preséntese, por favor. Muy buenos días, soy Luis Suárez, soy de la ciudad de Huancayo, soy ingeniero químico de la Universidad Nacional del Centro. Tengo varios años haciendo investigaciones en este rubro, especialmente en temas ambientales. Actualmente trabajo en el Instituto Geofísico del Perú como agregado de investigación en el Observatorio Huancayo. Y pues sí, estaba interesado en aportar en esta iniciativa, ¿no? que se está trabajando con el doctor Modesto Montoya. Y pues ciertamente también considero importante que es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Que tantos años ha estado dando vueltas en los diferentes niveles de gobierno. Considero valioso eso y muy interesante las participaciones previas
y pues considero que es un paso adicional a todo el esfuerzo que ha venido desplegándose desde Concitec, Fondesit y todo el fortalecimiento que ha tenido, ¿no? el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Considero que es un momento oportuno, considero que es la creación del ministerio pues es un tema transversal a todas las políticas de gobierno y por eso pues justifica la creación de un ministerio que va a poder integrar todos estos esfuerzos y poner, ¿no?, la ciencia y tecnología en un lugar prioritario y de decisión más directa para aportar a la mejora de la calidad de vida o al desarrollo nacional. Ciertamente hay bastante para discutir en el tema de cómo ejecutarlo, cómo procesar esto, pero definitivamente ahí hay toda una experiencia que se ha ganado con los diferentes años y todo el fortalecimiento que ha tenido Concitec, ¿no? Pues como que sería la base sobre la cual se podría trabajar. Muchas gracias, don Lucho. Francisco Coronel, de Hampton, Estados Unidos. Sí, muy buenos días. Estoy muy contento de estar en este foro. Aquí tenemos representantes de Rusia, de Japón, de Australia, de Francia. Y esencialmente eso es lo que quisiera aumentar un poquito. Estaba investigando los países que tienen Ministerio de Ciencias y relacionados, ¿no? Yo me acuerdo anteriormente había el MITI, el Ministerio de Industria, Turismo en Japón, y después lo hicieron el METI, que agregaron a la educación. Entonces me parece que hay varias áreas en el cual un ministerio de ciencias, tecnología e innovación puede o va a ser primordial para el desarrollo del Perú. Esencialmente hay mucha ineficiencia y mucha ineficacia en el gobierno del Perú, en el sentido de que se gasta mucho y se rinde poco. Entonces, esa es una labor transversal que se puede aplicar a cualquiera de los departamentos. Voy a dar un simple ejemplo que aprendí la semana pasada. El proceso de obtener una licencia de manejo. Es un proceso que es simple. Pasas tu examen, por supuesto sin trafas, pero puede haber control para eso, porque de repente hay mucha trafa, me dicen. Después, una vez que has pasado los exámenes, te dan un papelito, ni siquiera te dan un papelito, te dicen que esperes 6 meses. Entonces eso se presta también a la trafa, a la ineficiencia. Cuando me dan una tarjetita micada, o sea, plástica, las compañías se demoran menos de una semana en darme una tarjeta de crédito, menos, y están de lejos. Entonces, la tecnología existe, es antigua, y francamente el gobierno de Perú y de muchos otros países también no practican las ciencias administrativas. O sea, nunca existió Frederick Taylor, la idea de Time and Motion Studies, que es esencial, primer capítulo de Management, no se aplica. Entonces, y con eso es simplemente un ejemplo. Lo que yo propongo es un estudio un poquito más, y aquí yo tengo personas de Japón, como le dije, de Estados Unidos, de varios países. Por favor, hay que estudiar las misiones, inclusive de China. No sé si, Modesto, tienes algún chino por ahí que sea chino peruano, y yo no soy, por si acaso, no soy, por si acaso. Entonces, yo he visto la misión del Ministerio de Ciencia de la China y es fantástico. ¿Por qué? Porque ellos no se preocupan solamente de la China, sino tienen embajadores en diferentes países, donde, por ejemplo,
donde tienen bastantes intereses. Tienen interés en Pakistán, tienen interés en bastantes países. Y tú ya lo tienes todo eso, Modesto. Tú ya tienes montado por casi 40 años, tú has estado formando y tienes gente que te aprecia, gente que te ayuda, gente que te respeta. Y entonces aquí estamos en un conjunto de, digamos, menos de 30 personas, estamos más del 50% son del extranjero. Entonces, no quiero decir eso con eso de que tenemos la hegemonía, simplemente de que hay que hacer un benchmarking, como se le dice, una evaluación de la competitividad y agarrar los mejores aspectos de los ministerios de los diferentes países. Australia tiene, bueno, Rusia, hay una profesora rusa aquí que estudia en la Rusia, también tiene, y tienen cosas buenas y algunas cosas que no tan buenas. Entonces, simplemente uno agarra lo mejorcito y trata de digamos, hacerlo más peruano, ¿no? O sea, adaptarlo a la realidad peruana. Y como dijo un estudiante que estaba preocupado por la falta de oportunidades para estudiar en el extranjero, eso va a existir, ¿okay? Porque el presupuesto, a menos de que haya un Ministerio de Ciencia que acapare todo eso, eso va a existir. Entonces, una parte de nuestra promoción sería encauzarlos a las diferentes becas que dan todos los países del mundo y formar un instituto de ciencias en el cual uno de los factores estaría eso. Gracias. Gracias, Francisco. Tenemos en la lista que sigue Corali Lara. Está Corali Lara, por favor, podría prender su cámara. Hay problema con Corali Lara. Entonces tendríamos a Guillermo Sebastián Villahuán. Sí, buenas tardes. Buenos días, perdón. Que es miembro del programa Líderes para el Bicentenario de la UNI, estudiante. Sí, buenos días. Mi nombre es Guillermo Sebastián Mijobón Valle. Estudié Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, considero que es una buena alternativa, pues la inversión en la ciencia sería mejor focalizada y los diversos grupos, institutos, entidades de investigación existentes estarían mucho mejor organizados, es decir, iniciar un proceso de integración. De esta manera se lograría mayor producción científica con un considerable impacto en la realidad peruana. También se evitaría que muchos jóvenes talentosos dejen el país, lo que se le conoce como la fuga de talentos. En el Perú hay mucha materia gris, jóvenes universitarios de buen nivel, jóvenes de todo el litoral peruano con ganas de contribuir al país, y este ministerio ayudaría mucho en ese objetivo. Sin embargo, se teme que la creación de este ministerio exista más burocracia del existente, por lo que generaría un enlentecimiento de los proyectos en cursos o existentes. Otro punto es que si bien en el Perú hay buenas investigaciones de calidad, son grupos pequeños. Es por eso que es vital la promoción de investigación masiva por parte de este futuro ministerio, pues si se desea que la producción científica también sea masiva. Nosotros como líderes elaboramos propuestas para la promoción de investigación formativa en la universidad, porque si se desea promover la investigación y la tecnología, tiene que promoverse en las universidades que son los focos de investigación. Bueno, eso sería mi aporte por mi parte. Gracias. Muchas gracias. A Octavio Faché de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por favor, Octavio. Buenos días, doctor. Buenos días, colegas. Muchas gracias por la participación en este foro. Varios temas ya se han tocado, han sido bien propuestos por los colegas que me han precedido. De entre los puntos que creo que debo resaltar como parte de integrante de la universidad, ¿no? Son varios temas, pero me gustaría enfocarme en un sistema de becas para los estudiantes, ¿no? Así como algún colega previo estuvo comentando, debemos ver el tema de qué es lo bueno que tienen
otros sistemas como un ministerio en otros países, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, el modelo brasilero en el sistema de becas, ¿no? La industria apoya bastante al sistema de becas en las universidades, ¿no? Todos los posgrados son totalmente financiados por la industria. Entonces, deberíamos ver la forma de copiar esa forma de subvencionar a los tesistas, ¿no? Porque como ya lo están expresando incluso los estudiantes, ellos ya están previendo lo que les va a pasar a futuro, ¿no? Que van a tener que fugar del país por falta de oportunidades. La capacitación a los docentes investigadores en las universidades también debe ser bastante fuerte, ¿no? Bien lo expresaba la doctora Marta Valdivia previamente, ¿no? Ahorita hay un sistema de evaluación para los docentes que está siendo, prácticamente al año ha sido manipulado 2 o 3 veces, ¿no? Es algo que a los docentes en las universidades los hace vacilar sobre el futuro que tiene la ciencia en el país. Una forma de ver es también el tema de la capacitación que hizo, un modelo fue el de Ecuador, ¿no? Que hace unos años en Ecuador mandó a muchos de sus docentes al extranjero a hacer posgrado. Muy bien, entonces creemos que dentro de 10 años Ecuador va a tener por lo menos un buen capital humano en el desarrollo de ciencia y tecnología, ¿no? Ha sido un buen ejemplo. Y algo también que ha sido propuesto por colegas, ¿no? Es el tema de los equipamientos científicos, ¿no? ¿Cómo hacemos investigación formativa si no tenemos la suficiente capacidad tecnológica puesta en las universidades para que los estudiantes salgan de la mejor forma capacitados, ¿no? Siempre se piensa en el presupuesto, pero tenemos un presupuesto que se está desperdiciando en muchas actividades que no son netamente de investigación, como es el canon en las regiones, ¿no? Y como lo expresaba también previamente un colega, la colaboración entre las universidades, el Estado peruano con otras entidades científicas en el mundo va a ser vital, ¿no? Para que mucho del capital humano en nuestro país no se pierda. Gracias, doctor Modesto. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias. Viene Luis Jauregui de la Universidad de California, Irvine. Por favor, don Lucho, ¿cómo está? ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación a este foro. Bueno, ya he escuchado algunas de las ideas y voy a aumentar en cuanto a algunas de esas ideas. Antes de eso quiero mencionar que yo también vengo de la UNI, vengo de una universidad pública de Perú, y cuando vine de la UNI a Estados Unidos, que fue en el 2007, el CONCITEC tenía un presupuesto de $5 millones. Al 2020, el CONCITEC tiene ahora un presupuesto de $64 millones. El presupuesto ha incrementado en una gran cantidad, de 5 a 64 millones en este tiempo. Y yo creo que es necesario en este punto tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología porque el presupuesto es mayor, es aún muy pequeño comparado con otros países. Para que se tengan una idea, si usted divide $64 millones entre la población de Perú, que son alrededor de 30 a 33 millones de habitantes, es alrededor de $2 por persona. Es el presupuesto que tiene CONCITEC, $2 por persona. Ahora, hacemos lo mismo con NSF, que es la agencia principal de Estados Unidos, que es la que nos financia a todos los profesores que trabajamos en Estados Unidos. El presupuesto de NSF es alrededor de $8.3 billones. Bueno, en español sería 8.000 millones de dólares, que sería en español. Si usted divide eso entre la cantidad de habitantes de Estados Unidos, que son 300 millones, el presupuesto es de $30 por persona. Quiere decir que todavía tenemos un gap que aumentar, ese presupuesto tiene que aumentar, pero ahora la pregunta es ¿para qué? ¿Qué hacemos con más plata? Yo no creo que se deba no solo creo que hay que aumentar plata, hay que aumentar el presupuesto. ¿Y qué se hace? Si no hay doctores capacitados que puedan administrarlo. Sé que hay un minero que las universidades también reciben, como lo he escuchado en varias participaciones, pero ¿qué se hace con ese dinero? Se construyen más canchitas, se construyen más locales, se hace cemento, se construyen locales en vez de hacer más investigación o fomentar la investigación y el desarrollo. En ese sentido, yo creo que el CONCITEC debería también tener, aparte de brindar el presupuesto, debería también
promover la investigación, tendría también que fiscalizar qué se hace con ese dinero, de manera que no solo se le deje a la universidad que haga lo que quiera con ese presupuesto, al final simplemente no lo usan, o lo usan mal. Porque también en el Perú tenemos la mala percepción de que no sabemos qué significa investigación científica. Se tiene que tener más doctores porque no hay el número suficiente. Hay universidades, y sé que en la misma uni, que es mi alma mater, hay decanos que han tenido que prestarse de otros lugares porque el decano tenía que ser doctor. Entonces han tenido que prestar un decano de biología para un cierto departamento. No había gente con doctorados en esas facultades. Entonces se tiene que fomentar eso, tiene que haber más doctores, tiene que haber el mayor número de doctores en las universidades para poder luego definir bien qué se hace con ese presupuesto. Yo creo que nuestro aporte como científicos debe ser poner esa visión de qué hacemos con ese presupuesto, en qué focalizamos el dinero. No es que solo vamos a aumentar el presupuesto y darlo a todo el mundo, porque eso no funciona así. Se tiene que ver a qué dar prioridades, cuáles son las prioridades en las que el Perú debe invertir más. He escuchado la biodiversidad, me parece muy importante. Lo que es la minería, o hacer también que las mineras del canon minero que aporten, también hacer que, por ejemplo, creen centros de investigación cercanos a donde están las minas o en otras ciudades de Perú, en el que se pueda hacer transferencia de tecnología. Que viene a sacar oro del Perú, entonces hay que hacerlo también que nos enseñen a cómo convertir eso en nanopartículas. Podemos crear nanohilos de oro, eso va a tener un mayor valor agregado. Y de esa manera ya no solo estarían ellos viniendo a sacar los elementos, sino también a enseñarnos tecnología. Ahora, en el mundo, si vemos qué es lo que el mundo necesita ahora, el mundo necesita litio. Todos los autos eléctricos, los paneles solares, hay una gran... Estados Unidos requiere mucho de litio. No solo Estados Unidos, sino toda Europa y todo el mundo en general. Necesitamos litio. Perú tiene litio. Hay una nueva ley de litio que se está tratando de fomentar más, pero no solo queremos que se lleven el litio, sino también que se pueda usar para poder crear baterías en Perú, ¿no? Mi visión, como qué es lo que debe ser Perú, yo no creo que Perú se debe encargar de construir o hacer una nueva China, en Estados Unidos no se hace prácticamente nada, todo viene hecho en China, y Estados Unidos no es un país pobre, se hace todo en China, pero la tecnología es creada en Estados Unidos. Si ustedes tienen un iPhone dice hecho en China, pero diseñado en Estados Unidos. ¿Y quién se lleva todo el mayor dinero? Estados Unidos. Entonces, si en Perú podemos hacer eso, yo no creo que se deba de ser que en Perú debamos hacer clavos o hacer cemento, no, sino que hay que crear conocimiento para poder crear nuevas tecnologías. Ahora, como les dije, las baterías de litio, también está lo que es las ciencias cuánticas, que lo que podríamos usar son esas partículas de oro, partículas de nuevos elementos que en Perú hay, que Estados Unidos está tratando de tener más tierras raras, por ejemplo, que en Perú las hay. ¿Por qué no tratar de que Perú pueda exportarlas o sacar más de ellas, ¿no? Entonces yo creo que esa debe ser, el ministerio debe tener esa visión, y nosotros como científicos podríamos aportar en cuáles son esos puntos focales en los que el ministerio debería invertir, ¿no? Y aparte de poder tener más centralizado todos esos institutos de investigación que ya existen, y en Perú hay becas. Cuando yo estaba en Perú no habían becas para salir al extranjero, ahora sí que hay muchísimas becas para salir al extranjero. Entonces hay un avance en ciencia y tecnología, solo que tenemos que focalizarlo. Cuando he estado acá en Harvard, en Texas, en Purdue, he visto que muchos países como Colombia, Chile, Brasil mandan muchos estudiantes a Estados Unidos, lo cual yo no he visto de esa manera en Perú, pero yo creo que es solamente porque nos falta enfocar en qué es lo que queremos hacer con más dinero, con más presupuesto, y en ese sentido yo creo que eso es le falta una visión para ir más allá, pero yo creo que ya se ha avanzado bastante en ese sentido. Muchas gracias, don Lucho Jáuregui. Muchas gracias por su opinión interesante. Tenemos ahora a Steven Ordóñez de la UNI, Líderes para el Bicentenario. Buenos días con todos. Pienso que este ministerio debería implementar facilidades digitales dentro del campus, ¿no? Como por ejemplo tener acceso a Wi-Fi en cada facultad y también apoyar a los estudiantes en caso de limitaciones socioeconómicas, más que todo en el área tecnológica.
Este ministerio podría crear un fondo para la investigación y posgrado en las universidades públicas que represente por lo menos un aumento del 10% del presupuesto ordinario del conjunto de universidades públicas. Aparte, se debe priorizar la investigación científica en el Perú, ¿no? Esto se lograría creando alianzas entre universidades públicas con recursos para la creación de doctorados en especialidades pertinentes. Se debería crear una plataforma virtual o aplicación sobre la investigación en las universidades públicas, incluyendo información de otras instituciones, así como destacados investigadores, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología debería apoyar en la construcción de esta plataforma. Gracias. Muchas gracias, Steven. Tenemos a Neantro Saavedra, matemático, doctor en matemáticas por la Universidad de París y doctor en economía por la Universidad de Columbia. Ahora está en Brasil, pero dentro de algunos días estará en Nueva York. De repente se encuentran allí con don Víctor Coronel. A ver, coordinen, pues, si me cuentan luego. ¿Ah? Neantro. Muchas gracias, Modesto. Un gran placer aquí de estar junto con este grupo aquí, este foro. Muchas ideas han surgido, yo creo que son todas ideas muy buenas. Evidentemente, imagino que esta sea tu intención al convocar este foro, es de organizarlas y eventualmente llegar a tener un plan consistente y posible de actividades de un nuevo ministerio y de los institutos asociados en los próximos años, ¿no? Esto es claro que no todo, ¿no? Lo que uno desearía que fuera hecho podrá ser hecho. Va a haber que establecer prioridades y organizarlas a lo largo del tiempo. Pero esto es normal. Ahora, también se mencionó en lo que yo escuché hasta ahora, disculpen por el atraso, el hecho de que muchas personas no entienden la necesidad de investigación en ciencia y tecnología. Y este es un hecho. Aquí en Brasil, donde yo vivo ya hace varios años, lo mismo ocurre, o sea, por coincidencia, justamente ayer el Ministerio de Economía determinó, envió al Parlamento unas instrucciones para que se cortara en algo así como 95% los valores destinados a proyectos científicos. El ministro de Ciencia y Tecnología declaró que así se sintió muy mal y que le dieron ganas de renunciar, pero al final dice que no va a renunciar. Va a continuar luchando por tener recursos. Entonces, evidentemente esto muestra cómo no hay comprensión ni siquiera a nivel de los legisladores, de los representantes, mucho menos de la población en general. O sea, esto cayó como una noticia, pero podría haber sido la noticia principal del día, pero no lo fue. Estaba una noticia así secundaria. Ahora, una idea que yo tengo hace algún tiempo y que en realidad no tiene nada que ver con mi formación que tú mencionaste, Modesto, de matemático y de economista, bueno, quizás tenga un poco que ver, pero tiene mucho más que ver con mi vivencia de haber estado en Lima durante más de 8 años, haciendo mi educación media y después en la UNI, donde terminé en la Facultad de Física y Matemáticas, Facultad de Ciencias hoy día. Y es el hecho de que no olvidemos que este es un ministerio de ciencia, tecnología e innovación. Y entonces yo percibí en Perú y después en viajes que he hecho, numerosos viajes que he hecho a Perú, percibí que Perú es un país en el cual hay una historia de innovación y una historia secular por lo menos. Los incas, ellos innovaron. Hay numerosas pruebas de eso, no solamente en el arte, sino en la ingeniería. Entonces yo creo que una manera de conectar lo que queremos hacer con ciencia, tecnología e innovación hoy en día, naturalmente vivimos en otra época, pero con el sentimiento así que existe en la población de Perú, que mantiene esas tradiciones, es
rescatar las innovaciones que surgieron en esa época y traerlas naturalmente a los tiempos modernos. Este es un elemento. Otro elemento, naturalmente, tiene que ver con la riqueza biológica en biodiversidad que hay en Perú. Esto daría lugar a muchas innovaciones con las cuales Perú podría colocarse de manera diferenciada en el universo de investigación científica mundial. Existen algunos elementos para eso, ¿no? Por ejemplo, hay un instituto de investigaciones que está en Iquitos, sobre la Amazonía peruana, que por lo que poco que sé de él me parece que es de buen nivel. O sea, habría que construir sobre esto, pero también, yo insisto, es importante rescatar las tradiciones, la innovación tradicional, inclusive la medicina de hierbas. Esto en otros países de América también se aplica. O sea, los chinos, ya que se habló de China, si uno va a una universidad china hoy en día, hay dos facultades de medicina. Hay una facultad de medicina occidental y una facultad de medicina tradicional. Y las dos hacen avances. O sea, los dos tratan de traer ese conocimiento para responder a las necesidades de hoy en día. Entonces, yo creo que Perú tiene una riqueza muy grande que es ignorada y diría hasta menospreciada por las élites así intelectuales y económicas. Si se la rescatara, me parece que habría una forma de Perú diferenciarse en la innovación e inclusive de conectar, de mostrar la importancia de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el contexto actual. Es una idea, ¿no? Muchas gracias, Neandro. Interesante tu punto de vista. Efectivamente, aquí don Víctor Coronel, muy interesado en esos temas, está investigando la acústica que usaban los incas en los instrumentos musicales, del cual nos habló en algún momento. ¿Tendrás algo que decir, Víctor, sobre eso muy brevemente? ¿No tienes audio? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, en la acústica de los instrumentos musicales incas hay muchísimo que investigar y como dice Neandro, tiene que establecerse en la universidad, así como tienen los chinos institutos de medicina tradicional y medicina no tradicional. En Perú tendríamos también que tener, por ejemplo, en la escuela de música, el estudio de los instrumentos musicales, que es una labor conjunta, ingeniería, física y música, ¿no? Los músicos tienen que intervenir ahí. Hasta ahora en Perú, que yo sepa, solamente existe en la Católica un pequeño grupo de acústica que ha hecho análisis de las flautas incas, la quena, el cajón peruano, pero hay bastante espacio para mucha investigación y los instrumentos están ahí y ahora existen muchas facilidades en el Internet para hacer análisis espectroscópico sin mucho gasto, ¿no? Entonces ese sería un buen ejemplo de investigación que se puede hacer para tesis o para proyectos en sí de mejorar los instrumentos con tecnología moderna, con materiales modernos. Muchas gracias, Víctor. Tenemos a Sartudino, el penúltimo ya. Sartudino, ¿cómo estás, Sartudino? ¿Puede presentarse, por favor? Sí, buenos días, soy el ingeniero ambiental. Sí, buenos días, soy el ingeniero ambiental Saturnino Brancar. Yo más mi intervención es algo brevísimo, sobre todo en el aspecto que para considerar también cómo están considerando el Colegio de Ingenieros, vista que ahí hay diferentes capítulos y hacen también investigación. Entonces, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología que se va a crear, cómo están considerando el Colegio de Ingenieros y lo contemplado en esa parte, porque hay mucho por hacer. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta que habría que trasladarle a los ingenieros, porque este foro es una opinión de cada uno de nosotros sobre qué es lo que debe tener y hacer el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos, me parece ya el último,
José Bellido, doctor en astronomía, que está en Australia mirando el origen del universo. Cuéntanos. Gracias, Modesto. Es realmente muy interesante todas las intervenciones anteriores y yo he hecho aquí mis contribuciones contienen parte de lo que resalta algunas de las contribuciones anteriores, ¿no? En realidad, el Ministerio de Ciencia, la actividad que bien tú ya la has expuesto claramente en el proyecto de ley, es básicamente la promoción de la investigación científica, desarrollo tecnológico y la innovación, ¿no? Es bien claro. Y el Ministerio de Ciencia va a absorber todas las actividades que actualmente tiene el CONCITEC, me parece bien, pero el beneficio, lo que se va a añadir, y lo que es muy bueno que no haya en el momento, es la capacidad de plantear políticas de Estado que impulsen el desarrollo científico y tecnológico, ¿no? Esto ya lo mencionó anteriormente José Espinosa, y ese es exactamente el punto importante aquí, ¿no? Por ejemplo, ese diseño de políticas de Estado, ahí se va a poder, por ejemplo, diseñar, ¿no? Por ejemplo, eso que ya se dijo, que crear tecnologías en el Perú, ¿no? Por ejemplo, descentralizar los institutos, ¿no? De ciencia, ¿no? Que no todos los institutos de ciencia tengan que estar en Lima. Atraer profesionales de primer nivel al Perú. Introducir la investigación científica de este pregrado, algo que están interesados los estudiantes y eso es realmente bueno. Y algo también que mencionaron los estudiantes muy importante es fondos para posgrado en universidades públicas, ¿no? Para que tengan facilidad de estudiar, hacer una maestría pagada, ¿no? Por el Estado, porque se puedan dedicar tiempo completo en el Perú los estudiantes. Entonces, el Ministerio de Ciencia va a cumplir, ¿no? los roles que actualmente que tiene el CONCITEC, que son básicamente roles ejecutores, pero aparte de eso va a tener también una capacidad de gestora, ¿no? En el Consejo de Ministros, y eso es muy importante, algo que no teníamos al momento. Bueno, y dentro de esa capacidad que va a tener de hacer, aparte de la capacidad que ya mencioné de las políticas científicas, el Ministerio de Ciencia tal vez debería tener también una capacidad de reglamentar las actividades de los investigadores. Esa reglamentación debe incluir, por ejemplo, cómo se debe hacer el proceso administrativo para realizar los gastos del fondo público que se le asigna a un investigador en un proyecto. Actualmente es inviable cómo es el proceso de gastos públicos para hacer investigación. Yo actualmente estoy trabajando en la construcción de un observatorio de rayos gamma en Arequipa, donde participan varias instituciones. Tenemos fondos asignados por la Universidad Nacional San Agustín y también por el CONCITEC. Y el proceso para hacer alguna compra demora meses y hasta un año. Cuando ya se llega al falso final, ya el precio es distinto. Y es más, el proceso administrativo, como la reglamentación, hace que el costo desde ya, cuando se compra con el Estado, sea muchas veces el doble de lo que normalmente uno lo podría comprar en el mercado, ¿no? Pagando impuestos, todo. Entonces, eso debe cambiar, debe simplificarse, ¿no? El investigador debe tener una caja chica al menos, ¿no? Para poder gastar hoy día lo que necesito hoy día, y porque si ese día hago el pedido para que me dan el dinero dentro de 2 meses, simplemente ya no puedo hacer lo que necesito hacer hoy día. Y eso se retrasa mucho la investigación. Eso debe cambiar y eso el Ministerio de Ciencia debería reglamentarlo. Otra reglamentación que debe introducir es facilitar la colaboración científica entre instituciones del país y también con instituciones del extranjero. Aquí también hay una traba muy grande, que ya lo mencionó anteriormente Fey Yanina Silva, que si uno quiere, por ejemplo, una institución llevar un equipo simple, un detector o un sensor simple, que está en un laboratorio, tal vez empolvándose, a otro instituto en donde se necesita, si son universidades, eso debe hacerse un convenio donde deben volver hasta la firma del rector. Y entonces todo eso es un proceso bastante tedioso, largo, que envuelve a las oficinas de convenios de las universidades. Es muy complicado y eso debe ser simplemente un tema, un asunto personal.
un trato personal entre ambos científicos de ambas instituciones, ¿no? Donde tienen un interés común científico, yo tengo este detector, lo vamos a llevar a tu institución, o de repente ni a uno ni al otro lo vamos a llevar al campo, ¿no? Un lugar público o privado. Entonces, y eso debe estar a cargo, decisión del investigador. Eso es en toda parte del mundo, ¿no? Si yo ahora estoy enviando detectores a Arequipa, un valor de $40,000, y yo no he requerido, la universidad aquí no me pide que yo haga algún convenio con algún instituto en el Perú, quién se va a hacer cargo, nada. Toda esa responsabilidad recae sobre mí aquí, ¿no? Yo me encargo de que eso tenga un buen puerto, de que se cumplan los fines que yo me he responsabilizado, y al final tengo que presentar un reporte sobre ese equipo que se cumplió los fines, sí o no, y si no se cumple y pasa algo mal, eso ya repercute en mi carrera, repercutiría para mal en mi carrera, ¿no? Y es así como debe ser, ¿no? O sea, la carrera, cada investigador va a cuidar su carrera, ¿no? Y finalmente, ¿no? También entre las políticas que tal vez no mencioné del Estado, debería incluirse también promover la participación de científicos peruanos en colaboraciones internacionales, que actualmente el desarrollo científico ya no se da a nivel de una universidad, sino que los costos son tan grandes para el desarrollo científico de vanguardia, que es que muchas universidades se unen, ¿no? Y cada uno contribuye una fracción, y así es como se llega a hacer desarrollo científico de vanguardia, y eso hay que promoverlo en el país. Eso es todo, Modesto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay 3 personas que han levantado la mano muy brevemente. Se nos acabó el tiempo. Por favor, Salomón. Tu audio. Bueno, comparto muchas de las opiniones que han dado los participantes. Creo que en el contexto de eso pasa por un tema de simplificación administrativa, que es un tema totalmente operativo que debería gestionar el ministerio, y es cierto, ¿no? Hay un tema importante que no se debe de descuidar en este ministerio, es la relación de trabajo compartida con el Ministerio de Educación para cogestionar la educación superior, sobre todo tanto técnica como universitaria, cuando se quiere incorporar el tema de la investigación al ADN del peruano. Otro tema importante es que el ministerio debe abordar principalmente políticas inclusivas para fomentar la generación del conocimiento para el desarrollo. Como vemos, si vemos todas las experiencias peruanas, a diferencia del resto de países, nuestras experiencias de fomento de la investigación principalmente están dadas como investigación por oferta. Más si hoy analizáramos, y discrepo sustancialmente con alguien que dijo que los fondos de canon minero no incidían en el desarrollo, en la ciencia, hay experiencias que sí han demostrado lo contrario. Creo que nosotros tenemos que pasar de la investigación por oferta que siempre se ha estado financiando a rescatar las demandas reales para abordar mediante la investigación, la innovación o transferencia esas necesidades que el sector productivo grande o pequeño o mediano lo requiere, o las comunidades nativas que están más alejadas. Segundo punto, no solo tiene que promover la investigación científica, sino también la investigación como tal, la investigación formativa, porque finalmente, como alguien lo dijo también, tenemos muy poca capacidad investigativa aún en el Perú. Obviamente se ha aumentado, pero creo que a costa básicamente de los altos costos de transacción que se están dando tanto a nivel de investigadores como a nivel de entidades, tanto de gestión como gestoras, y también abordar el tema de la transferencia y de la adopción de conocimiento. Si analizáramos rápidamente cuánta información hay en las tesis en las bibliotecas de las universidades resultante de las tesis y de los trabajos de investigación hasta en clase que hacen los docentes y estudiantes, sería una pena, un desperdicio de la inversión que se hizo, ¿no? Entonces, todo eso en la mirada de un planteamiento circular con mecanismos consultivos a la sociedad para ver si la intervención como ministerio es eficiente o no. Y lo último que quiero acotar es que todo esto se tiene que ver de que las universidades y entidades también entren a la provisión de servicios altamente especializados.
Es irracional realmente que tengamos sectores como langostineras en el norte, temas de camélidos en el sur, y los grandes laboratorios o laboratorios con ciertos niveles de equipamiento, porque sí hay algunos, uno de ellos es La Raya, que José no me puede desmentir, no puedan brindar servicios para las empresas pequeñas o medianas que quieran exportar con un valor agregado la fibra de alpaca. Igualmente ocurre con el IAP. El IAP no puede brindar servicios para alimentos nutracéuticos de la selva, y así hay cientos de ejemplos donde realmente nos hemos cortado todas las posibilidades de posicionar mejor la ciencia. Muchas gracias, Modesto. Gracias, Salomón. Finalmente, Neantro Saavedra levantó la mano también. Neantro, para finalizar el foro. ¿Tu audio? Sí, no, en realidad yo había levantado la mano antes, pero ahora tengo que bajarla porque no hay nada aquí. Listo. Ya lo hice. Muy bien, entonces les agradecería, por favor, a todos poner su cámara para tomarnos una foto. ¿Ah? Modesto. ¿Sí? Había la señorita o señora Lara Corali que levantó su mano y tú la llamaste si no tenía su micrófono. No sé si ella tiene su micrófono ahorita. ¿Corali? Bajó la mano, parece que no. Ok, perfecto. Sí. Está esto. Bueno, ya justamente hace un rato ha participado Salomón Soldevilla y él agrupaba las ideas que yo pensaba también compartir. Y bueno, también añadir un poco esta parte que es muy importante, la vinculación entre la universidad y la empresa, no sea empresa pequeña, grande, mediana, es muy importante, ¿no? Hay conocimientos que se generan en las universidades y que no llegan a las empresas y no se produce la innovación, que justamente es muy importante. Ese conocimiento está dormido, ¿no? Entonces, esa vinculación es muy importante que considere en este caso, que se considere, ¿no? Eso es lo que quería aportar. Bueno, había una parte también que me faltaba y justo también está vinculado con algo que acaba de decir Corali, que es, aparte de vincular también las universidades con las empresas, también yo creo que, por ejemplo, un estudiante habló de la fuga de talentos, por ejemplo. Escuché, no me acuerdo de quién exactamente, pero me parece una buena propuesta que creo que sería bueno incluirlo también, que es el de aprovecharnos más bien de esa fuga de talentos de la que hablamos, ¿no? En las que muchos han venido a otros países y tienen una posición en una empresa o una universidad. ¿Cómo aprovechar, cómo el Perú podría aprovechar de esa fuga de talentos? Una forma es, por ejemplo, para los que hacemos investigación experimental o incluso teórica, es poder crear laboratorios gemelos, crear centros gemelos o de similar manera de las que hacemos acá, de tal manera que podríamos hacer investigación tanto en Estados Unidos, en Europa, donde estemos, y tener un laboratorio muy parecido en Perú. Creo que el doctor Carlos Bustamante hace algo de eso en la Cayetano, lo cual me parece a mí un ejemplo y que puede ser un jumpstart para estoy hablando de las ciencias, ¿no? de la investigación científica, que podría darnos un jumpstart más rápido, a que contratar a alguien que no tiene experiencia, que no ha hecho investigación, que no ha formado un grupo, le va a ser un poco más difícil comenzarlo, toma más tiempo. No estoy diciendo que no va a funcionar, sino que va a tomar mucho más tiempo de poder publicar. Como científicos lo que a nosotros nos interesa es publicar, ¿no? Y luego que un ingeniero agarre esa publicación o que también el científico se agrupe con una empresa y poder aplicarlo, eso también es parte de lo que el ministerio debería fomentar, ¿no? El que se aplique y que se use esos nuevos conocimientos. Pero yo creo que esa podría ser una forma de hacer que la ciencia no esperar que sea una visión de acá 20, 30 años, sino hacerla en 5 años. El Perú ya podría estar publicando papers de alto impacto en 5 años. Es una inversión con mayor retorno, como diría creo que es Francisco, ¿no? Que es un return of investment más rápido que lo que sería solamente comenzar a hacer laboratorios desde ahora. Muchas gracias. Ahora sí la foto entonces. Gracias, Luis. Una foto, por favor, todo su cámara. No sean tan tímidos. Su cámara. Aldo, ¿estás ahí? Aldo, Javier, Octavio. Don Aldo se ha ido, parece. Ok, entonces, sonrían, por favor. Ok.
Ahora, ha estado grabándose en privado, es en YouTube, pero si alguien se opone que esto pase a ser público, por favor, levante la mano a la persona que se opone a que esto sea público. No hay ninguno que se opone, entonces a partir de los segundos que vienen será publicado en el YouTube en cienciaperú.tv. Bueno, mi estimado, ya mi está. estimado Montoya. Sí. Mi estimado Montoya, más bien yo tenía muchas cosas que hacer en la parte de investigación, pero dije algo mal del Colegio de Ingenieros, pero en otra oportunidad será mejor. Perfecto, perfecto, muy bien. Bueno, ahí está Aldo, entonces ahora sí la foto. Saturnino, ¿tienes cámara? Ahí va. Gracias, chao, chao. No, muchas gracias. Gracias, Modesto. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Modesto. Nos vemos. Bueno, saludos a todos.